¿En qué se va a concretar todo esto que hemos hablado en los 3 vídeos anteriores? Pues bien, sobre todo se va a concretar, aparte de otros muchos ámbitos de la empresa, en cuanto al Community Manager se va a concretar en la generación del contenido. Es decir, una vez que sabemos cómo somos, lo que tenemos que empezar a hacer es publicar contenido en la red que vaya a ser coherente con nuestra personalidad, con nuestra imagen de marca y que al final sean los que condicionen nuestra reputación. Este curso no es un curso de SEO, que por otro lado podréis comprar si os interesa ese tema. Hay que diferenciar las labores del Community Manager de las del SEO, que es aquel que optimiza el posicionamiento de nuestra página. Sin embargo, si somos unos buenos Community Manager, también echaremos un poco una mano al redactor SEO que tenga nuestra empresa. O si al final somos una pequeña empresa en la que tenemos que hacer un poco de todo, pues tendremos que tenerlo en cuenta. ¿Cómo tendremos en cuenta de qué manera redactar el contenido para que nuestro posicionamiento sea un poquito mejor? Bien, pues en primer lugar, y antes de todo eso, tenemos que tener en cuenta las 2 vertientes que tiene el contenido que vamos generando. Por un lado, y primordial, es que tenemos que facilitar información al usuario, es decir, tenemos que ser claros, tenemos que aportarles y despejarles todas las dudas que tengan. Y por otro lado, que es lo que estábamos comentando, tenemos que alimentar el motor de búsqueda, es decir, tenemos que dar ahí chicha a Google para que nuestro posicionamiento vaya mejorando. Por lo tanto, vamos a tener que tener en cuenta ciertos trucos que van a mejorar estas 2 facetas. Bien, tengo aquí abierto un editor de páginas dentro de un WordPress y estoy haciendo una página de ejemplo con el curso de Community Manager. Dentro de estos trucos que os comentaba, tenemos que tener muy en cuenta cuáles son las jerarquías que van a funcionar y cómo van a interactuar con las diferentes etiquetas. A la hora de posicionar, la jerarquía dominante va a ser, por un lado, el dominio de la página. En este caso yo tengo un WordPress gratuito de prueba, pero bueno, si utilizásemos el profesional en Pixel Pro, el dominio sería pixelpro.es, es decir, ya tiene el nombre de la empresa. Pues esto va a ser muy importante. Después, las URLs optimizadas. ¿Qué es esto de las URLs optimizadas? Bien, veis aquí que debajo del título de la entrada tengo un enlace permanente. Bien, pues a esto se refiere la URL personalizada. En primer lugar tenemos todo el dominio, que como os comentaba aquí tengo yo uno de prueba para el curso, y después tenemos barra y veis que si clico puedo editar el nombre. Bien, pues es muy importante que prestéis atención a esto y lo personalicéis. Si yo voy a hacer aquí una página sobre el curso de Community Manager, lo ideal es que esa URL sea curso Community Manager. Por un lado, porque es más fácilmente memorizable. Segundo, porque es más coherente con el título de la página. Y tercero, y muy importante, porque vamos a estar facilitando la labor de indexar a Google. Bien, le voy a dar a aceptar y vamos a seguir viendo. ¿Cuál es el siguiente nivel dentro de estas jerarquías? Pues el título como tal de la página. Veis que otra vez vuelvo a poner curso Community Manager. Y ya, una vez que nos metemos en el contenido, tenemos las diferentes etiquetas. Voy a escribir una vez más curso de Community Manager y vais a ver que voy a ir cambiando el formato. Voy a copiar y pegar varias veces para que veáis la diferencia. En este caso lo voy a dejar con un estilo de párrafo. En este caso le voy a poner un título 1, aquí un título 2 y aquí un título 3. Como veis son los diferentes estilos de párrafo que nos da el editor. Bien, pues si nos vamos a la opción de visualizarlo como texto, aquí veis el HTML. Al final Google lo que ve es el HTML de cada una de las páginas. Y dentro de ver eso, va a jerarquizar el contenido que va entre etiquetas. Como veis, cuando he escrito curso de Community Manager como un párrafo normal, no tiene ningún tipo de etiqueta, con lo cual para Google va a pasar absolutamente desapercibida esa información. Sin embargo, veis que los diferentes títulos llevan sus etiquetas, H1, H2, H3. Bien, pues esta va a ser la jerarquía de importancia a la hora del posicionamiento. Por lo tanto, cuando vayáis a escribir, tened muy en cuenta cómo ponéis cada uno de los contenidos. Después de las etiquetas H1, H2, H3, también va a tener importancia, voy a ponerlo en negrita, la etiqueta Strong o Bold, depende del editor que utilicéis. Bien, pues como veis nos crea esa etiqueta y esto también sería indexable. Tened cuidado y hacer este tipo de cosas con sutileza, si no el motor de búsqueda se dará cuenta y será contraproducente. Bien, además de estos pequeños trucos, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Pues que nuestro contenido sea de calidad. Es decir, no podemos limitarnos a empezar a escribir y tener en cuenta todo el tema de las jerarquías de etiquetas y de
jerarquías como tal, sino que tenemos que aportar contenido que valga la pena. Google cada vez está valorando más esto y nos vamos a tener que esforzar y esmerar, y también por una cuestión, digamos, de respeto a nuestra comunidad y de profesionalidad. Además de hacer un contenido de calidad, vamos a tener en cuenta el tema de los enlaces. Es muy importante que enlacemos a otras páginas sobre nosotros que a su vez tengan el nombre optimizado y demás. Es decir, podemos enlazar a nuestras redes sociales, podemos comentar, ampliar la información en nuestro blog y a su vez que nos enlacen a nosotros, es decir, que enlacen a esta página que hemos creado. Todo esto va a retroalimentar unas cosas con otras y vamos a, como decíamos, alimentar el motor de búsqueda. Y por supuesto vamos a estar poniendo información en bandeja al usuario. Pero bien, no solo de texto va a vivir nuestro contenido. Y aquí me estoy centrando, digamos, en la web y en los blogs. También tendríamos que tener en cuenta ciertos aspectos dentro de las redes sociales que ya iremos viendo en próximos capítulos del curso. Pero es que tan importante como el texto van a ser las imágenes. Por un lado, me voy a venir aquí a Photoshop, veis que tengo el logo de Pixel Pro. Pues si voy a guardar esta imagen para subirla a mi web, es muy conveniente y más que recomendable que utilicéis la opción de guardar para web. ¿Por qué? Porque, observad, bien, en este caso yo tengo una imagen que ya estaba más o menos optimizada y que por lo tanto no ocupa mucho, apenas 39K. ¿Veis que aquí estoy en la opción del original? Sin embargo, mirad cuánto va a ocupar si la optimizo, en este caso en un PNG, aún con bastante calidad. Se va a reducir a 8,5K, es decir, en 2 segundos, en una conexión a 56K, se va a descargar este logo. Podría optimizarlo más bajándole la cantidad o escalándola un poco si fuese necesario, etcétera, etcétera. Y esto veis que va a hacer que vayan reduciéndose los tiempos de carga. Esto es muy importante, ya que para una navegación cómoda y más en los tiempos que corren en los que se utilizan bastantes imágenes, el usuario no va a tener la paciencia de esperar a que se cargue una imagen inmensamente grande que en realidad ocupa menos y le va a dar sensación de una navegabilidad complicada. Por lo tanto, como veis, es muy sencillo guardar las imágenes optimizadas, después simplemente consiste en darle una ubicación y además de ahorrarnos espacio dentro de nuestros servidores va a facilitar la navegación. Pero aparte de esto, y me vuelvo al WordPress que tenía aquí abierto, lo que tenemos que tener en cuenta es que Google no lee los píxeles, es decir, no ve la imagen y empieza a analizar sus píxeles para delimitar cuál es su contenido. No, va a utilizar las opciones de título. Por ejemplo, voy a añadir aquí un multimedia y voy a subir el logo que tenía aquí creado y veis que, en este caso, veis que en la parte derecha me aparecen los detalles del archivo que acabo de subir. Bien, pues dentro de esto lo que va a ser muy importante que trabajéis va a ser el título y el texto alternativo. Estos dos campos son los que va a leer Google a la hora de indexar nuestras imágenes. Por lo tanto, mejor que un logo a secas será mejor poner logo Pixel Pro. Y en este texto alternativo, lo que va a ser bastante importante va a ser que cuando el usuario pase el cursor por encima de la imagen le va a aparecer ese texto. Por lo tanto, podemos poner una vez más Pixel Pro. También podríamos rellenar la leyenda y la descripción, pero en términos de posicionamiento son bastante menos importantes. Pues podríamos insertarlo y, como os comentaba, si me vengo a la opción de texto, veis que ya me aparece la etiqueta alt, que es la del texto alternativo, y en la URL me va a aparecer también el nombre. Por lo tanto, también os recomiendo que a la hora de guardar el propio archivo lo hagáis también con un nombre razonable para el posicionamiento.